Bienvenidas y bienvenidos a la serie La Triste y La Colorada. Agradezco a Branding for Writers por la colaboración para llevar a cabo esta entrevista. El día de hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial que es un referente internacional en el futuro del trabajo. Una mujer que ha sabido conectar propósito, liderazgo y transformación con una mirada profundamente humana. Denise Goldfarb es speaker internacional, autora y profesora, experta en futuro del trabajo, talento y diversidad, CEO de The People Future y ex-VP de personas en Walmart y Microsoft Chile. Autora de Consciente de mi futuro, 100% Future Ready. Es un referente internacional del futuro del trabajo, Top Voice e instructora oficial de LinkedIn con más de 200,000 alumnos en Latinoamérica y España. También es docente en la Universidad Católica de Chile. Mentora en OneUp y asesora en capital humano e innovación para Startup Chile y The Night Dubai. Ha sido reconocida como Mejor Ejecutiva del Año 2022 y Top Voice. Una líder que no solo habla del futuro, sino que lo está creando. Bienvenida, Denise. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Judith. Encantada de estar acá contigo. Denise, tú hablas del futuro con una claridad poco común. ¿Qué es eso que muy pocos se atreven a decir sobre el trabajo que viene y que tú sí estás dispuesta a contar? Bueno, creo que hoy día tenemos muchas oportunidades y muchos desafíos frente al futuro del trabajo. Estamos viviendo una disrupción tecnológica muy importante y tal como ha pasado en épocas anteriores, esto implica una reconversión laboral. Yo diría que la diferencia, Judith, es que hoy día esto está avanzando con mucha más rapidez y no solamente está afectando a ciertos cargos, sino que es algo transversal. Todos los cargos profesionales, los cargos cognitivos, los cargos físicos, los cargos más manuales, todos están teniendo un cambio muy importante y hay ciertas claves que hay que tener claros que van a ser importantes para poder mantener la empleabilidad en esta nueva etapa y que tienen que ver justamente con la planificación de la carrera, con el aprendizaje y con la marca personal. Denise, estos cambios de los que nos hablas, muy importantes y muy exacerbados, hablando de tecnología, por supuesto, ¿se volvieron más rápidos a partir de la pandemia por COVID-19 o esto ya se venía dando anteriormente? A ver, creo que hay dos efectos en la pandemia. Uno, que se hace el experimento más grande a nivel mundial de teletrabajo y que si bien era una posibilidad que ya existía, había una resistencia, diría, cultural de por qué las empresas no lo habían adoptado más. Entonces creo que eso trae un cambio. Y en consecuencia, también otro cambio que es importante es que las personas cambian su mirada de lo que esperan del trabajo. Empieza a aparecer la flexibilidad, el trabajo híbrido como algo deseable. Entonces eso también yo te diría que cambia mucho las reglas del juego de cómo se trabaja. Y otra consecuencia además de eso es que también se acelera la posibilidad de tener cargos, por ejemplo, de manera remota y todo lo que es la gig economy, que es la economía de los trabajadores independientes, también se acelera esta posibilidad de poder trabajar para otro país, de poder estar conectado, ¿verdad?, a internet haciendo tu trabajo. Es algo que se acelera, venía ya una tendencia, pero esto ya nos trae un cambio muy importante y de hecho se espera que el año 2027 la mayoría de los trabajadores en Estados Unidos sean trabajadores independientes y no trabajadores tradicionales. Que precisamente de esto que nos hablas es lo que nos proporcionan las nuevas tecnologías, ¿no? La capacidad de poder trabajar vía remota, incluso desde los hogares que antes culturalmente pues no lo aceptábamos todavía, ¿no? Sí. Culturalmente no nos era normal aceptar eso. Sin embargo, coincido contigo que a raíz de la pandemia por COVID-19 esto se aceleró de una manera exacerbada y este es un cambio, si no me equivoco, que llegó ya para quedarse, Denise. O sea, no vamos a volver atrás. Mira, es un cambio importante. A ver, hay muchas empresas que han vuelto a la presencialidad y creo que todo eso también es un hecho innegable. Empresas que si bien en algún minuto en la pandemia sí probaron el trabajo remoto o el híbrido, ahora han vuelto 5 días a la semana. Pero creo que esto se instaló en la mente de las personas que trabajan y lo ven ya como algo deseable. Obviamente que no es una opción el trabajo remoto para todos los trabajadores. Claro. De hecho, la gran mayoría de los cargos no es compatible el trabajo remoto. Por eso a mí me gusta hablar de la propuesta que tiene que integrar flexibilidad, la propuesta de valor al empleado de las empresas. Entonces, y la flexibilidad se vive de distintas maneras. Tal vez tu cargo no es compatible con trabajo remoto, pero tal vez yo te puedo dar más días de vacaciones, puedo cambiar los turnos que tú tienes, puedo cambiar los horarios de entrada y salida. Entonces, hay muchas maneras de cómo las empresas hoy día pueden incorporar
incorporar esa flexibilidad en su propuesta de valor. Cuando eras niña, Denise, ¿qué soñabas ser? Bueno, yo tenía un sueño muy claro y muy nítido de qué es lo que quería hacer yo cuando grande. Yo quería ser escritora. ¿Desde niña? Yo era, si tú me hubieras preguntado, si yo tuviera 10 años, o sea, yo era muy buena para leer, me gustaba, yo era devoradora de libros. Me acuerdo que tenía 9 años y ya me había leído más de 100 libros. Wow. Y yo decía, bueno, yo cuando grande yo quiero ser escritora. No sé de qué voy a escribir, pensaba yo, pero yo quiero llegar con mi mensaje a impactar a muchas personas. ¿Y qué queda de ese sueño en tu forma de trabajar? Bueno, a ver, creo que ese sueño siempre estuvo muy latente. El afán de comunicar, de compartir tus ideas, compartir tus experiencias, creo que eso es algo que yo lo tenía muy, muy claramente como un propósito y creo que a lo largo de mi carrera, si bien yo tuve una carrera muy tradicional en roles corporativos, en empresa, esa necesidad de comunicar como que se me salía por los poros, yo diría, Judith. Entonces, creo que eso se reflejó en que yo siempre he sido hace muchos años muy activa en LinkedIn y eso en el fondo por algo mío, ¿verdad? De que cuando teníamos una buena práctica que implementábamos en la empresa, a mí me gustaba publicarla. Y yo decía, oye, si eso nos sirvió, mejor que en vez de solamente ayudar a una empresa, que le ayude a muchas empresas. Aunque sea una empresa de la competencia. ¿Por qué? Porque los beneficiados son las personas. Claro. Entonces, a mí siempre me gustó mucho divulgar eso. Años después, en el 2019, yo empiezo también a entrar en el mundo académico como profesora. Entonces, creo que siempre busqué esos espacios de comunicar las ideas, las prácticas, las experiencias, porque sentía que de esa manera podía ayudar a más personas. Y de ayudar y transformar también, además. Claro. ¿Y qué te impulsó a escribir Consciente de mi futuro? Bueno, esta es una idea que a fines del año 2022 empezó como a cobrar forma de cómo poder poner de una manera fácil, sencilla, que llegara a muchas personas, la tremenda transformación que estamos teniendo con el futuro del trabajo, que al final no es algo del futuro, es algo del presente. Así es. Entonces, y me pasó en mi experiencia que yo no había encontrado en un solo lugar algo que te lo explicara de una manera fácil y no solamente explicarte cuáles son los cambios que vienen, sino que además te den una solución, o sea, de poder compartir, dado que están ocurriendo estos cambios, esto es lo que tú deberías hacer, ¿ya? Y lo que yo quise transmitir acá es cómo tú puedes volverte más consciente de tu futuro y cómo tú te puedes hacer cargo y no tener una actitud pasiva de esperar que tu empresa, que tu líder o que el área de recursos humanos sean los que te van a venir a salvar, que te van a decir cuál es tu próximo paso, porque me di cuenta que esto es una reflexión que solamente lo puedes hacer tú y esto es algo que no se puede delegar. Y esta urgencia que surgió dentro de ti, por supuesto, por compartirlo con el mundo, me parece importantísimo y lo puntualizaste muy bien. No es del futuro, es del presente. Porque en muchas ocasiones, Denise, seguramente lo conoces muy bien, muchas personas están en una empresa durante 20 años, 30 años, y esperando escalar, por supuesto, en el trabajo y convertirse en gerentes, en ir escalando poco a poco, pero a veces esto no llega nunca. Claro. Entonces es complicadísimo que no tengamos estas herramientas o esta apertura para reinventarnos, lo diría yo. Mira, totalmente. Y creo que uno de los problemas que hemos tenido es que el modelo de desarrollo de carrera era el modelo de la escalera corporativa. Entonces, ¿qué problemas tiene ese modelo? Que hay un único camino, que solamente tú puedes tener crecimiento profesional en la medida que tú asciendas organizacionalmente la jerarquía, y además que establece una lógica donde para tener crecimiento profesional tú tienes que avanzar un peldaño y donde tienes que cambiarte de cargo, tener un cargo de mayores responsabilidades, te tienen que subir el sueldo, tienes que empezar a tener gente a cargo. Y hoy día vemos que pasa transversalmente en todas las organizaciones, que las organizaciones se están reestructurando, están eliminando niveles jerárquicos, y que esto de llegar al cargo de gerente o de vicepresidente se empieza a ver cada vez más lejano. Y cuando la gente ve que hay un único camino y que acá empiezan a achicarse, ¿verdad?, estas posibilidades, obviamente que hay una frustración y hay una desmotivación. Entonces, yo presento en el libro otro modelo que reemplaza la escalera corporativa, que me parece que es un modelo que queda obsoleto, y presento el modelo de las 6 vías de desarrollo, donde parte de la base de que el desarrollo profesional no solamente ocurre cuando tú te cambias de cargo, sino que ocurre cuando tú aprendes algo de valor. Y eso tú lo puedes hacer incluso sin cambiarte de rol. ¿Cuál ha sido la decisión más valiente que has tomado en tu carrera?
Bueno, sin duda yo creo que fue después de 23 años de trabajar en varias empresas multinacionales, decidí hacer un giro importante en mi carrera y apostar por el trabajo independiente. Así que yo creo que eso, y que fue algo que hice a fines del año 2022, principios del 2023, bueno, con muchas incertidumbres, ¿o no? Mi marido estaba muy asustado, me decía, tú ganas un gran sueldo, ¿por qué que no da miedo. sigues? Claro, da miedo porque dice, oye, pero ¿por qué no te quedas unos años más en el mundo corporativo? Tienes bono. Yo no tenía ni siquiera auto propio, imagínate, la empresa me daba auto. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Esto es algo que yo siento desde dentro. Yo creo que llegó el momento en que yo tengo que probar hacer cosas distintas, probarme también yo en otros roles y poder aportar de otra manera. Yo ya hacía clases, entonces en ese sentido yo ya tenía un pequeño ingreso y dije, bueno, tengo que elaborar un modelo de cómo yo puedo trabajar independiente, porque tiene ventajas que yo, fíjate que no lo había pensado cuando estaba dentro de las organizaciones. Es que cuando tú eres independiente, tienes la posibilidad de trabajar solamente en lo que tú quieres, Sí. solamente en lo que te apasiona. Tú puedes elegir con quién trabajar, para quién trabajar, puedes manejar tus tiempos. Y algo que yo siempre fui muy mala haciendo en mi época corporativa, yo era muy mala para tomar vacaciones. Yo tenía 3 semanas, son las semanas legales en Chile, y generalmente me tomaba 2 semanas al año. Bueno, claro, desde que soy independiente, yo no solamente me tomo todas esas vacaciones, yo me tomo 6 semanas de vacaciones al año. Qué bueno. Y eso es algo que me encanta, ¿verdad? De tú poder manejar tus tiempos, si bien cuando me toca trabajar, trabajo muchísimo, yo te diría que más que en la época corporativa, pero tengo esos espacios, tengo esa flexibilidad, ¿verdad? De poder elegir cuándo voy a parar, cuándo voy a descansar. He tenido la posibilidad de viajar con mi familia, con mi hijo, con mi hija, con mi marido por separado, Claro. Entonces eso ha sido algo muy lindo en esta etapa. ¿Y cuál ha sido la curva de aprendizaje al tomar esta decisión? A ver, bueno, creo que para mí fue abrir un mundo nuevo, ¿verdad? Tuve que aprender muchas cosas que yo no sabía, desde cómo formar tu propia empresa, cómo registrarte. Algo que a mí me costó mucho, porque no tenía la verdad experiencia, era, por ejemplo, aprender cómo cobrar. Eso, Claro. creo, cuando uno se sale Es del mundo importantísimo. corporativo Sí. al mundo independiente, aprender cómo cobrar, yo creo que fue mi principal desafío. ¿Por qué? Porque yo solamente negociaba mi sueldo, y cada vez que me cambiaba de empresa, o sea que fue Claro. 5 veces en mi vida yo había negociado algo que fue mi sueldo, y cuando tú eres independiente tienes que ponerle un valor, ¿verdad?, al servicio que tú estás ofreciendo, ¿verdad? Tienes que hacer una propuesta. Entonces yo dije, uy, eso yo te diría que fue algo que fue difícil, y me ayudó mucho conversar con otras personas que eran consultores o que eran profesionales independientes para saber qué criterios ellos usaban, y yo diría que fueron muy generosos con esa información. Enséñanos, Denise, porque eso es importantísimo. Como bien lo dices, volverte independiente da muchísimo miedo. Sí. Da mucho miedo porque tenemos nuestro sueldo seguro, por decirlo así, que me pasa a mí y le pasa a muchísimas personas que ya nos están acompañando en estos momentos, que tienen terror de dejar sus trabajos, pero tú, que ya viviste esa experiencia, ¿te arrepientes? No, para nada. Creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado, sin duda. Me gusta mucho a la edad que lo hice. Yo lo hice a los 46 años, y creo que en ese sentido lo hice a una edad donde contaba con la energía, con la visión, como para poder hacerlo. No creo que haya una edad donde tú no lo puedas hacer, pero creo que obviamente se facilita cuando tú tomas antes esa decisión. ¿Y qué es lo que me pasa? Que veo muchas personas que ya pasaron la barrera de los 50, y que probablemente por razones, ¿verdad?, involuntarias se quedan sin trabajo y no habían pensado nada de qué es lo que iban a hacer en esa etapa, tal vez post-corporativa. Y creo que eso es un error. Yo el año 2017 tuve una crisis laboral. Me di cuenta que había trabajado 20 años haciendo prácticamente lo mismo en distintas empresas. Y la reflexión fue, me quedan 20 años de carrera. Claro. Y la verdad es que creo que no puedo seguir haciendo lo mismo, y creo que llegó el momento de yo desafiarme y de ver cómo yo puedo aportar desde otros espacios. Entonces, eso implicó desafiarme, y creo que implicó también vencer algunas creencias limitantes, Judith. Sí. Y una de las creencias limitantes que yo puedo identificar es que yo estudié psicología, y una voz interna me decía, oye, pero si tú estudiaste psicología, tú solamente puedes trabajar en recursos humanos.
Y yo, bueno, me rebelé y dije, ¿sabes qué? Yo creo que tengo mucho más para aportar. Yo quiero también poder aportar en distintos ámbitos. Me metí a estudiar un MBA, entonces creo que eso fue algo que fue clave en poder ampliar, revisar cuál es tu potencial, pero no nos podemos quedar pegados en lo que es nuestra carrera profesional y que creo que muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Sí. A mí me define, yo soy abogada, yo soy periodista, solamente podemos trabajar en esto. Creo que no es así. El en qué podemos trabajar depende solamente de ti. Depende en cuál es tu visión, qué es lo que tú quieres hacer y cómo tú te preparas. Al final es mucho producto de nuestro esfuerzo, de nuestra visión, de nuestra perseverancia y todos tenemos esa opción de poder reconvertirnos en lo que nosotros queramos. Seguirnos preparando a la edad que sea, porque al final es una decisión que tomamos cada uno de nosotras, sí. Cada uno de nosotros. ¿Qué habilidades consideras clave para navegar el futuro del trabajo con conciencia y liderazgo, Denise? Bueno, creo que lo primero es la autoconciencia y creo que probablemente es una de las barreras más difíciles porque creo que hay muchas tentaciones, ¿verdad? De cuando uno está en un buen rol, ganando un buen sueldo, ¿por qué me voy a preocupar de lo que puede pasar a futuro? Y creo que es necesario hacerlo. ¿Cómo vencer, verdad, esa barrera de estar plenamente conforme y cómo realmente activarse? Fue para mí mi obsesión cuando escribí este libro y dije, bueno, en el libro yo lo detallo, ¿verdad? Son 200 páginas y dije, hay mucha gente que no lee libros. Sí, entonces dije, ¿cómo lo puedo hacer para alguien que tal vez no va a tener acceso a leer mi libro completo? ¿Cómo yo en poco tiempo puedo darle el mensaje principal? ¿Y sabes lo que hice? Desarrollé una herramienta que es un cuestionario online, que de hecho es parte del libro, pero que es un cuestionario abierto gratuito, que está en www.consciente.com, con el número 100, sí. Consciente.com. Entonces en 8 minutos te hace 40 preguntas y te va a decir, Judith, de 0 a 100, cuán consciente de tu futuro eres, y te va a dar un feedback detallado en 5 dimensiones diciéndote cómo estás en cada una de ellas y te va a dar recomendaciones prácticas y muy aterrizadas de qué es lo que deberías reforzar tú para ampliar tus oportunidades de desarrollo profesional. En este libro, ¿qué podemos encontrar, Denise? Bueno, vas a encontrar la visión de los cambios que estamos teniendo hoy día por los avances de la tecnología, entender nuevas modalidades de empleo. Yo detallo mucho qué pasa con esta economía geek, ¿verdad? Cuáles son las nuevas opciones que tú tienes. Cómo también tenemos que vencer paradigmas del pasado, como este esquema que todos lo escuchamos alguna vez, que la vida tenía 3 grandes misiones. Cuando somos niños, ¿verdad? Tenemos que estudiar para poder ir a la universidad, sacar una carrera. Luego viene la etapa del trabajo, donde trabajamos prácticamente 30, 40 años de nuestra vida. Y luego viene la tercera etapa después de los 60 años, que es la etapa de la jubilación y el descanso. Sí. Entonces eso era como algo muy marcado. Y eso se acabó. Hoy día tenemos que aprender en todas las etapas de nuestra vida. Y eso lo vivimos en pandemia, ¿verdad? Cuando nuestros propios padres, ¿verdad? Para poder estar conectados con la familia tuvieron que aprender a usar Zoom, tuvieron que aprender a hacer las compras del supermercado a través de una app, ¿verdad? Entonces nos demuestra que el aprendizaje siempre se tiene que hacer durante toda la vida. Y el trabajo, vamos a vivir hasta los 90, 100 años. Entonces yo creo que dejar de trabajar a los 60 años probablemente va a dejar de ser algo realista. ¿Por qué? Porque nos van a quedar muchos años de nuestra vida y además por algo que es muy bueno, ¿verdad? A los 60 años vamos a estar con un nivel de energía, con un nivel de conocimiento y con mucho talento para aportar que no vamos a querer retirarnos también del ambiente laboral. Y creo que encontrar otras maneras de seguir aportando, tal vez no necesariamente en trabajo full time, es algo que todos tenemos que empezar a pensar desde ahora, desde otros roles, cómo podemos seguir aportando a las nuevas generaciones. Así que eso creo que es algo muy importante que tenemos que hacer. Entonces, autoconciencia, primero. Sí. Segundo, perseverancia. Creo que tener una meta clara, en la medida que eres consciente de tener metas, cuáles son los logros que tú vas a buscar, no desarmarse, no desalentarse, porque las cosas no siempre funcionan a la primera. Así es. Y yo diría que el tercero es atreverse a romper tus propios límites, tus propias barreras y pensar, bueno, ¿y si no resulta qué? ¿Ah? Y seguramente no pasa algo tan terrible, pero es mucho mejor atreverse a hacerlo probar a decir, no lo voy a hacer porque no sé el resultado. Entonces yo te diría autoconciencia,
perseverancia y atreverse. Que se dice fácil, pero lograr estas tres cosas es importantísimo. Atreverse es algo que muchas personas no nos atrevemos a hacerlo por el miedo al fracaso. Creo que hay que romper con estas barreras. Y hace algunos minutos me comentabas que precisamente tú, para hacer todo esto que estás haciendo ahora a nivel internacional, has roto 1000 barreras. Me gustaría que ahorita que regresáramos del corte nos contaras un poquito más a detalle qué es lo que has tenido que eliminar, esas voces internas, esas voces externas que te dicen no se puede, pero que las has tenido que romper para seguir adelante. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, Denise, pero no se vaya, es breve y regresamos. Ya estamos de regreso en la serie La Triste y la Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotras. Yo estoy muy emocionada y muy orgullosa también, porque escucharte de todo lo que nos has platicado, cómo has logrado estar donde estás ahora, no ha sido sencillo el camino, sin embargo lo has logrado con mucha perseverancia, atreviéndote a hacer las cosas y, por supuesto, preparándote, que también es algo muy importante. Pero yo te pregunto, Denise, nos hablabas hace algunos instantes de estas barreras limitantes. En tu caso, ¿cómo fue limitar estas voces que en muchas ocasiones te dicen que no? ¿O cómo romper esa barrera que dice no para convertirlo en un sí? Bueno, yo creo que esas voces limitantes pueden venir de dentro tuyo. También. Y pueden venir de fuera. ¿Ya? Yo creo que lo importante es identificarlas y cómo filtrarlas. En mi caso yo contaba, ¿verdad? Que a veces cuando uno se centra mucho en tu carrera, en tu formación profesional de pregrado, eso generalmente acota tu visión, ¿verdad? Uno como que se establece como ciertos márgenes, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Entonces yo invito siempre, cuando pensamos en el futuro, olvidarte de qué es lo que estudiaste en la universidad y qué es lo que tú tienes que pensar. Primero, identificar cómo tú aportas valor, qué es lo que te destaca, qué es lo que te diferencia profesionalmente, dónde están tus intereses y tus pasiones y cuál quieres que sea tu legado al mundo. Si tú tienes eso en mente, te aseguro que vas a poder hacer este ejercicio de poder planificar qué es lo que quieres que suceda en el corto, mediano y largo plazo. Pero tienes que olvidarte un poco del pasado, ¿ya? Eso es algo que a mí me sirvió mucho. Y con respecto a las voces de afuera, creo que el proceso de crecimiento profesional, de planificación también, requiere que conozcamos qué es lo que el resto de la gente ve en nosotros. Y yo creo que eso es un ejercicio muy importante. Yo pedí mucho feedback de cómo me veía la gente, qué cosas valoraba, ¿verdad?, de las cosas que yo hacía. Y bueno, y me llevé sorpresa, porque de repente dije, oye, parece que me conocen más que yo misma, ¿verdad? Yo no sabía que me veían que yo era tan fuerte en, por ejemplo, liderazgo femenino. Es algo que me salió muchísimo de personas que habían trabajado conmigo y dijeron, tú tienes una gran fortaleza en temas de liderazgo femenino. Y yo, la verdad, veía muy claramente los temas de talento, los temas de futuro del trabajo, pero el liderazgo femenino tal vez yo no era tan consciente de que era algo que también yo tenía en el fondo mucha afinidad y creo que me sirvió mucho tener esa percepción para después trabajarlo con mucha más profundidad. Y también tuve voces que decidí no escuchar. Me acuerdo cuando tomo la decisión de estudiar un MBA, hubo voces importantes que me dijeron, ¿para qué vas a hacer un MBA? ¿Verdad? Tú no lo necesitas, la empresa tiene todo lo que tiene, te va a enseñar todas las cosas que necesitas, tú ya tienes un cargo de gerente, ¿para qué vas a hacerlo? Y la verdad es que yo lo que quería con el MBA era tener nuevas herramientas para hacer clases eventualmente como académica y eventualmente también herramientas para abrirme otras opciones y que efectivamente me llegaron. Yo tomé ramos de emprendimiento durante mi magíster de administración de empresas y me sirvió muchísimo para esta etapa. Gente que me dijo, es malo el título de tu libro, Consciente de mi futuro, y que yo creo que es lo que ha sido, ¿verdad?, una de las razones de por qué el libro ha llegado tanto, ¿verdad?, por tener este juego de palabras, el consciente, claro. y que cuál es la explicación, que como esto tiene el test y tiene la herramienta que te mide de 0 a 100, la idea es medir cuán consciente tú eres y ojalá llegar a 100.
¿verdad? Muy poca gente saca más de 80 puntos. Ahí te adelanto, caray, Judith, lo cuando tengo tú lo que hagas. hacer. Claro, o sea, de hecho solo 14% de la gente que lo contesta saca más de 80 puntos. Y bueno, eso es porque hay varias acciones, ¿o no?, que te va preguntando de si tú lo haces o no, y uno se da cuenta, uy, caray, parece que no estoy haciendo nada de esto. Entonces te ayuda a abrir los ojos y ver, oye, en realidad hay muchas dimensiones, muchas acciones que yo debería estar haciendo para planificar mi futuro, y parece que son preguntas que no me las estoy haciendo. ¿Cuál es el costo silencioso del éxito del que nadie habla, Denise? A ver, el costo del éxito. A ver, yo no sé si me considero tan exitosa o no. En ese sentido, creo que, Yo sí te considero una mujer muy exitosa. bueno, mira, yo te diría que en distintas etapas he conseguido los objetivos que yo quería, y eso sí para mí es parte del éxito. Pero yo he hecho en esta nueva etapa una redefinición del éxito. Durante mucho tiempo probablemente vi que el éxito era ganar cierta cantidad de dinero, tener cierto título, cierto estatus. Y hoy día tengo otra concepción, ¿ya? Tuve todos los cargos, fui vicepresidenta, fui directora, fui gerente. Hoy día feliz teniendo roles como profesora, CEO y founder de mi propia empresa. O sea, la verdad es que como que hoy día no necesito ningún título. Y creo que sí es necesario ganar cierta cantidad de dinero que te sea suficiente claro. para llevar la vida que tú quieres. Pero otros dos elementos que para mí hoy día son fundamentales para el éxito son, uno, tiempo. Sí. Ser tú dueño de tu tiempo, porque no sacas nada, ¿verdad?, con ganar muchísimo dinero, pero trabajar 60, 80 horas a la semana, que hay gente que lo hace, Sí. ¿verdad? Y que al final no tienes vida, ¿verdad? No tienes tiempo para dedicarle a tu familia, a la gente que tú quieres. Entonces eso, la verdad, yo veo que es una persona tremendamente infeliz y no es una persona exitosa. Entonces, dinero, tiempo, y lo otro, que yo no es algo que lo tenga 100% resuelto, pero mucho de eso sí, libertad geográfica. El poder tú moverte, ¿verdad?, de poder trabajar, por ejemplo, de manera remota, es algo que te da libertad geográfica. Yo tuve una experiencia breve, pero tuve una experiencia de ser nómada digital, y que fue durante un viaje a Europa donde acompañé a mi hija que hizo un curso allá. Y yo durante un mes probé cómo era ser nómada digital, que significa que yo seguía trabajando con varias actividades. De hecho, tuve que hacer cursos, reuniones desde Europa y conectada con Chile. Y la verdad fue súper desafiante. No me pareció para nada fácil el ser nómada digital, porque, bueno, tienes que adecuarte a otros horarios, sí, ¿verdad? Además, sí, estaba en lugares que yo decía, bueno, ¿cómo estoy en este lugar? ¿Cómo no me voy a levantar temprano para ir a alcanzar a conocer algo? Entonces, al final trabajaba como doble jornada, ¿verdad? Porque sí, partía mi horario a las 2 de la tarde, por el cambio de horario, de 2 de la tarde trabajaba hasta las 12 de la noche, 1, 2 de la mañana. El día siguiente me levantaba temprano porque dije, tengo este tiempo por el desfase horario, ¿cómo no voy a ir a recorrer, a conocer la ciudad, a ir a un cafecito, ¿verdad? Entonces después dormía muy poco, trabajaba muchísimo, entonces dije, no, parece que el nomadismo digital, no sé si es para mí, porque quiero hacerlo todo, y la verdad terminé muy cansada, pero fue lindo probar esa experiencia también y ver de qué se trataba. Claro, y un gran aprendizaje, supongo. ¿Cuál es el error más frecuente que cometen las empresas que creen que ya están preparadas para el futuro, pero realmente no lo están? Yo veo pocas empresas preparadas para el futuro y hay, bueno, muchas razones por ello, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial. Yo siempre pregunto mucho a mis estudiantes en las charlas, ¿cuántas empresas están realmente incorporando inteligencia artificial? Y me llama la atención las pocas empresas que hoy día tienen formalmente introducido la inteligencia artificial en sus procesos y servicios. Y en cambio, las personas, los profesionales, la han adoptado de manera completa. Y muchos pagando de su bolsillo las versiones pagadas, pagando los $20 de ChatGPT, ¿verdad? Porque saben que eso es algo necesario, es algo que les va a aumentar la productividad. ¿Y qué hacen? Van a trabajar a la empresa tiene los sistemas bloqueados, entonces desde su celular ocupan, ¿verdad?, la inteligencia artificial para poder avanzar en el trabajo. Entonces yo veo todavía que hay un descalce en que las personas están avanzando mucho más rápido con la adopción, y las empresas, y a ver, tampoco estoy juzgando, ¿verdad?, porque las empresas tienen buenas razones también para haberse demorado más con esta adopción, todo lo que tiene que ver con el tema de información sensible, de subirlo, no subirlo, ¿verdad?, de ser riguroso, de establecer un sistema de adopción. Pero creo que eso es una razón de por qué yo veo que las empresas todavía no están tan preparadas para el futuro. Y sobre todo yo diría que lo que creo que está más atrasado es
en generar culturas de aprendizaje. Exactamente. Eso yo creo que es algo fundamental y es algo que va a permitir que las empresas realmente puedan tener esa capacidad de adaptarse, de reaccionar rápido y cómo tener organizaciones que van a aprender a nivel individual, a nivel de equipos y a nivel organizacional. ¿Qué se tiene que hacer para generar una cultura de aprendizaje? Bueno, hay que trabajar el liderazgo. Hay que trabajar, ¿verdad?, el cómo adoptar una mentalidad de crecimiento, un growth mindset, que significa tener una apertura de donde tú no te vas a considerar nunca un experto, donde siempre te consideras un aprendiz, donde como el aprendizaje es algo parte de tu día a día y no solamente por hacer cursos, sino que cómo tú estás en la práctica aprendiendo, cómo aprendes de otras personas. Y pasa muchísimo. Hoy día las empresas, por ejemplo, tienen plataformas de aprendizaje, ¿verdad? Está, bueno, la misma plataforma donde yo soy instructora de LinkedIn Learning, está Udemy, ¿verdad? Coursera. Y yo siempre digo, ¿qué pasa si tú estás un jueves a las 10 de la mañana haciendo un curso de e-learning y pasa tu jefe por detrás? Dos posibles reacciones. Una, te toca el hombro. Judith, me alegro, que bueno que te estés entrenando, este es un tema muy importante, sigue y me cuentas qué aprendiste del curso. Opción 2, Judith, ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué no estás trabajando en el proyecto? ¿Por qué no estás grabando el programa? ¿Por qué no estás editando? ¿Estás perdiendo el tiempo? Bueno, y eso te marca una dinámica organizacional completamente distinta. O sea, uno desde me siento respaldado por el aprendizaje de parte de mi jefe o, oye, parece que efectivamente no puedo hacer curso durante mis horas, ¿verdad?, de trabajo, lo tengo que ver por mi cuenta y no voy a recibir un apoyo, ¿verdad?, a querer justamente ampliar mis conocimientos, ampliar mis habilidades. Entonces, creo que es algo que todavía las empresas están muy, muy atrasadas, esta cultura de aprendizaje que pasa mucho por los líderes, pasa mucho de las herramientas que también tú le vas a entregar a las personas, porque cambió mucho lo que era la formación antes y lo que es la capacitación hoy. Antes era algo muy top-down, había muy pocos cursos, los cursos que tú recibías solamente tenían que ver con tu cargo, con el cargo y la descripción de cargo que tú tenías actualmente y la posibilidad de tomar ramos que no, o sea, cursos o estudios fuera de ese rol que tú tenías, era impensado. Y eso ha cambiado mucho y también como hoy día el foco se está dando mucho más a que tú generes tu propio programa personalizado de aprendizaje y cada uno lo puede hacer y como nunca, Judith, tenemos recursos gratuitos para poder hacerlo. ¿Sí? Las mismas charlas TED, tenemos newsletter, tenemos podcast, ¿verdad? Programas que podemos ver. Entonces, de acuerdo a los temas que a nosotros nos gusta, podemos seguir autores, podemos seguir newsletters, o sea, tenemos muchos recursos que están a la mano para poder entrenarnos y poder aprender. Y además es algo urgente que debemos hacer, ¿no, Denise? Porque definitivamente las nuevas tecnologías, esta era digital, no va para atrás, va hacia adelante cada vez más. Y si no nos adaptamos a esta nueva normalidad, a esta nueva modalidad, nos vamos a quedar rezagados. Claro, así es. ¿Qué desafíos enfrentan hoy las mujeres que quieren liderar el cambio en el mundo corporativo del futuro? A ver, creo que han habido avances de mujeres incorporándose en el trabajo, no solamente a nivel masivo, sino que principalmente rompiendo el techo de cristal, que se habla como estas barreras invisibles para poder crecer y tomar cargos de mayor responsabilidad. Sigue habiendo muchas brechas, especialmente en Latinoamérica, tanto en roles de gerencia, roles de gerente general, roles en el directorio. Y creo que uno de los avances que está habiendo es que hay mucha más conciencia de la necesidad de tener instancias formales de apoyo. Mujeres que hayan llegado a roles altos, creo que tienen una responsabilidad de cómo poder compartir lo que ellos han aprendido en ese camino con las nuevas generaciones o con otras mujeres. Hacer mentorías, por ejemplo, creo que es una manera muy concreta de cómo uno puede aportar. Hacer clases creo que es otra manera que se puede aportar. Y como parte de los desafíos creo que está el cómo desarrollar culturas más inclusivas, cómo trabajar los temas de equidad de género. Y creo que en algún minuto, Judith, este tema se polarizó mucho. Creo que hubo un péndulo, ¿verdad?, desde donde era muy normal que todos los gerentes generales fueran hombres, todos los gerentes fueran hombres. O sea, era algo que hace 10 o 15 años no nos cuestionábamos. Y hoy día se apunta mucho con el dedo y creo que se han hecho muchas cosas para mujeres y creo que nos hemos olvidado demasiado de los hombres.
Entonces yo creo que estamos hoy día viviendo una época donde tenemos que volver tal vez a un punto medio, donde la equidad de género realmente lo que significa es igualdad de oportunidades. No significa más oportunidades para las mujeres, sino que igualdad de oportunidades, y eso implica poder crecer, poder avanzar, tanto mujeres como hombres. Y yo creo que en ese sentido, el hacer instancias de apoyo al desarrollo de talento, que no solamente sean dirigidas a las mujeres, sino que también se incorpore a los hombres en la conversación, es algo súper necesario. Y yo lo veo de manera muy positiva. Bueno, yo soy conferencista profesional hace ya casi 3 años. Uh-huh. Y ha ido cambiando cuando me llaman en las empresas para hacer, por ejemplo, conferencias en el mes de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Yo te diría que antes había 40, 60, donde 60% tenían charlas mixtas, invitaba a hombres y mujeres, y 40% era netamente femenino. Y este año me tocó que todas las charlas prácticamente del mes de marzo fueron charlas mixtas. ¡Ah, qué maravilla! Donde la audiencia eran hombres y mujeres, y la verdad es que yo veía que se sorprendían cuando uno decía la equidad de género significa igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y no significa, ¿verdad?, esta discriminación positiva. Que si bien se necesita tener un foco, hay que seguir teniendo el foco en cómo se promueve el desarrollo de la mujer, porque creo que todavía siguen habiendo muchas barreras culturales. Creo que es muy necesario incorporar a los hombres. Muy importante lo que nos acabas de comentar, Denise. Si te parece, vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan. Regresamos. Ya estamos de regreso en la serie La Triste y La Colorada. Gracias por continuar con nosotras. Denise, si escribieran tu biografía no autorizada, ¿qué capítulo divertido o inesperado no podría faltar? A ver, mira, hubo algo gracioso que me pasó este año. Me invitaron a participar a un congreso en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Así que bueno, yo por esa razón traduje el libro al inglés también. Y me fui con mi marido, porque yo nunca había estado en Emiratos, y dije, bueno, además de ir a este congreso, me gustaría que algunos días para poder conocer la cultura, ¿verdad?, poder visitar, hacer algunos tours. Bueno, y mi marido, yo pedí un permiso especial para que pudiera entrar a mi charla y, bueno, poder sacar unas fotos. Bueno, y allá hay una cultura, ¿verdad?, que es muy importante, religiosa, en relación a la vestimenta, ¿verdad?, que se vive en el mundo árabe. Las mujeres son bastante conservadoras, se visten, ¿verdad?, desde el cuello, tapadas hasta el piso, con un pañuelo alrededor de la cabeza. Incluso una de las asistentes de este congreso venía de Arabia Saudita, y ella solamente se le veía los ojos, ¿ya? Entonces, como digo, la gran mayoría con pañuelo, los hombres con esta como túnica blanca, ¿verdad?, con el turbante, el hijab. Bueno, y mi marido argentino, es súper efusivo, y si bien ya habíamos estado algunos días en Dubái, yo le digo, bueno, te presento acá a Dulma, que era la productora del evento. Bueno, él llega, le da un abrazo y le intenta dar un beso en la cara. Y la cara de espanto de esta pobre mujer, así como que te juro que le puso las manos así como que... Yo ya veía que nos deportaban de vuelta a Chile, porque fue como muy vergonzoso, ¿verdad? Y un poco incómodo, y ella se sintió muy incómoda, ¿verdad? Así que bueno, mi marido después le tuve que atar las manos para que no saludara efusivamente a nadie. Bueno, pero al final ella entendió que son diferentes culturas, ¿no? Claro, pero igual fue un momento incómodo, yo te diría, de que lo vivimos, porque son distintos los formalismos, claro, y la relación. Sí me llamó positivamente la atención que hay muchas mujeres profesionales, mujeres policías, ¿verdad?, en roles tal vez pocos tradicionales, así que Dubái probablemente se vive, ¿no?, como un poco una isla dentro de lo que es el mundo árabe, así que interesante, muy interesante. Denise, ¿cuál ha sido tu momento de trágame tierra, como decimos aquí en México, más épico en alguna reunión o en alguna charla que hayas tenido? Mira, también esto fue algo reciente que me pasó en abril en Uruguay. Me invitaron a presentar a un congreso que se hace todos los años, que se llama Marketers, y Alejandra Pradere, que es la productora, me dice unas semanas antes,
mira, te tengo que confesar que tengo un sueño frustrado. Nunca lo he logrado hacer. Tengo el sueño de que llegue un conferencista y que traiga 2 conferencias y que el público elija en ese momento cuál es la conferencia que va a dar. ¿Te atreves o no te atreves?, me dijo. Y yo, bueno, hagámoslo. La verdad es que no lo pensé mucho en ese minuto, entonces tuve que preparar finalmente 2 presentaciones. Claro. Y cuando estábamos en el ensayo previo probando las cámaras, yo le digo, mira, estos son los 2 temas de mi charla, ¿cuál crees tú que va a elegir el público? Yo creo que A, me dice, la primera. Y yo como que respiro aliviada y digo, qué bueno, porque esta es la charla que yo mejor me sé, la que he dado más veces y la verdad esta me la sé de memoria. Sí. Llega el momento del evento, escenario 360 grados, 800 personas. Yo nunca había presentado un escenario 360 grados. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Claro, pero el manejo del escenario es distinto, complicado, ¿no? Te tienes que mover de otra manera y todo. Bueno, hacemos esto, presentamos charla A, charla B. Adivina cuál crees que elige el público. La B. La charla B, que era la charla que yo menos había ensayado. De hecho, como que le había metido cosas nuevas que por primera vez iba a presentar. Y bueno, respiré hondo y por suerte salió todo muy bien. Caray, pero imagínate 800 personas en un escenario tan complicado, que es maravilloso, por supuesto, pero digo, yo supongo que ustedes que dan este tipo de conferencias, pues las tienen bien estudiadas, bien dominadas, y para presentar una nueva y enfrentarte a 800 personas en un escenario complicado, pues bueno, se necesita mucha valentía, Denise. Sí. O locura, no sé si es valentía o locura, sí. Atreverse, como ya nos decías. Atreverse. Hay que atreverse, es la recomendación que nos hace Denise. ¿Qué haces solo por placer, aunque nadie lo entienda y aunque quizás digamos que no tiene mucha utilidad? Mira, es algo que yo disfruto mucho y yo soy muy obsesiva planificando viajes, muy obsesiva. Wow. ¿Y qué significa? Que probablemente creo que gasto más tiempo de lo que debería la planificación del viaje, en el sentido que... Pero eso es muy bueno. Claro, yo me veo los videos, Booking, yo leo todas las opiniones, ¿verdad?, de los viajeros, TripAdvisor. ¿Sabes qué aplicación es muy buena para los viajes? ¿Cuál? Que probablemente la usas, pero para otras cosas. Pinterest. Ah, caray, eso sí no sabía. Pinterest, gracias. Es maravilloso para planificar viajes. Tú pones la ciudad a la que vas, ¿verdad? Y te aparecen todas las guías de los blogueros de viajes. Entonces te dice qué es lo que puedes hacer en Ciudad de México en 3 días. Entonces te da los mejores datos, qué hacer por barrio, los mejores restaurantes. Entonces yo ocupo, estas 3 son mis aplicaciones favoritas para los viajes: Pinterest, TripAdvisor y Booking. Pero yo me leo todos los comentarios, todos los detalles, me veo películas si puedo, entonces destino mucho tiempo. Hace un par de años con mi familia nos fuimos 5 semanas de vacaciones, nos fuimos a Australia, Sudeste Asiático. Yo hice toda la planificación del viaje y tenía una versión Excel, una versión PowerPoint. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. Eso mismo con fotos, ¿verdad? Entonces yo un día hice una reunión familiar y les dije, yo les voy a presentar el viaje que vamos a hacer ahora, así que por favor pongan atención, y les presenté el PowerPoint, ¿verdad?, para que pudieran ver qué es lo que íbamos a hacer cada uno de los días y todo eso. Entonces era innecesario probablemente hacer el PowerPoint, pero yo quería involucrarlos y que fuera algo como más visual. Con el Excel bastaba probablemente, pero seguramente eso le dediqué mucho más tiempo de lo que habría hecho, pero yo lo disfruto. Yo, de verdad, eso que dicen que los viajes se disfrutan antes, durante y después, para mí corre 100%. Pero además es un pasatiempo muy importante, porque qué maravilla que antes de viajar ya tengas toda la información, lugares a los que ir, historia, cultura del lugar al que vas a visitar. A mí me parece un pasatiempo muy importante, pero además necesario, porque cuando haces esos viajes improvisados que dices, ¿dónde voy a comer? O vas a un lugar yo no tolero improvisar en un viaje. ¡Qué maravilla! Claro, sí. Y puedo reservar con un mes de anticipación en un restaurante. Así debe ser. Sí. De hecho, esos son los viajes importantes planificados, los que mejor salen, porque al final tienes toda la información, el itinerario. A veces llegas a un lugar y no tienes ni dónde comer porque ya no hay reserva. Claro. Bueno, eso es a mí lo que no me gusta exponerme. Pero por otro lado, claro, a mi marido le gusta que sea todo espontáneo, entonces cuando ve que yo saco esta planificación como que me odia un poco y me dice, sé natural, despertémonos y veamos qué es lo que queremos hacer ese día, y eso va contra mi naturaleza. Entonces, ¿cómo llegar a un punto medio? Él le ¿Cómo gusta... llegar a un punto medio? Otra cosa que hago, que también probablemente es innecesaria, estudio el idioma del lugar donde va. Wow, bueno, entonces, sí, y trato de aprenderme de memoria palabras o frases básicas, ¿verdad? Entonces he aprendido cosas muy, muy pequeñas, ¿verdad?
en idioma, en turco, en árabe, en griego, ¿verdad? ¿Cómo pedir la cuenta? Logariasmo para caló. Eso, esa es la cuenta en Grecia. Entonces, bueno, son cosas que creo que es una muestra de respeto cuando tú vas a visitar un lugar, de que hay un interés, ¿verdad?, por entender el idioma de la otra persona. Y mi marido se pone muy incómodo con eso, ¿verdad? Porque a veces te preguntan de vuelta y yo ahí no puedo contestar nada, entonces me dice, qué innecesario, ¿para qué haces eso, verdad? Pero bueno, pero yo lo disfruto, ¿verdad? Claro. Con la planificación del viaje y con hacer todo. Y además si vas a Turquía, pues es complicadísimo el idioma, si no sabes por lo menos una palabra, pues no entiendes nada. Claro, Hurler, por ejemplo, creo que eso era gracias, así que siempre trato de acordarme de cosas. He estado en República Checa y que son idiomas muy difíciles, ¿verdad? Muy raros, sí. Muy complicados. Entonces, ¿te gusta mucho viajar? Sí. ¿Es de tus pasatiempos preferidos? ¿Te gusta el deporte? No mucho, yo creo que me haría muy bien tener más deporte en mi vida. ¿Pero a qué hora? Es que sí, me cuesta mucho la hora. Este año me inscribí en un gimnasio, así que cuando no viajo, por lo menos sí trato de ir 2 o 3 veces a la semana. ¿Te gusta la música? La música me gusta como acompañamiento, pero soy muy ochentera o setentera para mi música. Me gusta escuchar música de esas décadas. Tu pasatiempo son los viajes y los libros, por lo que estoy viendo. Sí, yo te diría mucho de eso y bueno, y ojalá viajar en compañía de mi familia. Ese es un pasatiempo maravilloso del tiempo que tienes poco, por supuesto. Sabemos que tienes una agenda muy complicada, pero bueno, uno de los pasatiempos preferidos pues es viajar y dedicarle también tiempo a la familia. Creo que es lo más importante, ¿no? Como líder en transformación cultural, ¿qué necesita hacer Latinoamérica hoy para prepararse de verdad para el futuro de trabajo, Denise? Bueno, creo que en Latinoamérica hay un potencial importante de cómo poder marcar la diferencia en distintos ámbitos. Por ejemplo, en emprendimiento, yo creo que ahí hay un potencial muy importante que todavía falta explotar. En Chile, por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Emprende tu Mente, que el año pasado organizó un festival de emprendimiento y de innovación que fueron de toda Latinoamérica. Llegaron 40.000 personas a este festival. Estuve recientemente en la primera edición de Paraguay Tech Week y que creo que marca, ¿verdad?, un antes y un después de cómo también Paraguay está también estimulando, ¿verdad?, la inversión, el emprendimiento, las startups y cómo se está fomentando la tecnología. Entonces, creo que tenemos una oportunidad muy importante de cómo poder conectarnos entre nosotros, cómo hacer que el mundo vea al talento que hay en Latinoamérica, al emprendimiento, a los profesionales que hay acá. Entonces creo que tenemos mucho para poder avanzar en eso, pero creo que obviamente se va a avanzar mucho mejor en la medida que nos podamos unir, que podamos unir estas energías, este esfuerzo y estas miradas también para poder aportar. Porque vivimos en lugares que de verdad tenemos una cultura riquísima, tenemos una calidad de vida muchas veces que también es envidiable en otras partes del mundo. Entonces creo que poder tener esa mirada más de futuro, ¿verdad?, cómo estamos preparándonos también para las próximas etapas. El emprendimiento va a ser una parte importante y bueno, y sin duda también lo que estábamos hablando antes de cómo nos vamos a reinventar nosotros mismos. Y creo que ahí hay mucho para pensar con la nueva longevidad, teniendo una nueva extensión de vida. Creo que ahí tenemos también muchas oportunidades también de poder explorar y de poder aportar, tanto desde el mundo corporativo, el mundo de los gobiernos y el mundo del emprendimiento. Mensaje para nuestras audiencias, Denise. Sean conscientes de su futuro. Los invito a probar y hacer su propio autodiagnóstico también en www.consciente, con el número 100, consciente.com. Bueno, y ver qué es lo que están haciendo. Yo creo que más que esperar que el cambio venga de afuera, que venga del gobierno, que venga de la empresa, hay que controlar lo que nosotros podemos controlar y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Denise, te agradezco mucho de verdad que nos hayas acompañado el día de hoy en la serie La Triste y la Colorada. Sé que tienes una agenda bien complicada, sin embargo, te diste el tiempo para venir y platicarnos de un tema muy importante. Yo me quedaría platicando contigo todo el día. Creo que esto se me pasó como un suspiro. Te admiro mucho, de verdad estoy muy orgullosa como mujer de que estés logrando todo lo que estás haciendo a nivel internacional, pero sobre todo que nos
compartas un poquito de tu experiencia, que nos ayude sobre todo a dar estos pasos tan importantes, a atrevernos, a seguirnos preparando y a no tener miedo, ¿no? Que eso es lo importante, que si por alguna u otra razón nos quedamos sin trabajo, hay un mundo de oportunidades afuera que podemos aprovechar. De verdad, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Judith. Y otro dato también. Hice una charla TED del año pasado, una charla TEDx, que se llama Te vas a quedar sin trabajo. Así que también los invito a verla. ¿Ya? ¿Dónde la encontramos? En YouTube. Perfecto. TEDx, ponen Denise Colfaro, Te vas a quedar sin trabajo, TED, y les va a hacer mi charla. Quiero decirte algo que en realidad tú ya sabes. Te vas a quedar sin trabajo. Esto puede que pase mañana, en un año o en 5 años más, pero sabemos que va a pasar. Bueno, pues la checamos, ahí tiene los datos, ahí tiene sus redes sociales que las vamos a poner, por supuesto, también aquí en el programa. Y cualquier duda o comentario, también en la serie La Triste y La Colorada, con muchísimo gusto lo contestamos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Judith. Y bienvenida cuando quieras. Sé que es complicado porque vives alrededor del mundo, pero cuando estés aquí en México, esta es tu casa. Bienvenida cuando quieras. No, muchas gracias. Tengo pensado volver en octubre y en febrero, así que nos vamos a estar viendo. Perfecto. Aquí nos veremos entonces. Gracias. Y muchas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en la serie La Triste y La Colorada. Recuerde que también para ver esta entrevista y todas las que hemos estado transmitiendo aquí en este programa, solo tiene que buscar la página @JudithGradilla, o también nos encuentra en Spotify como la serie La Triste y La Colorada. Agradezco también mucho y le mandamos un cordial saludo a Branding for Writers por ayudarnos a realizar y a llevar a cabo esta entrevista maravillosa que estamos compartiendo el día de hoy con ustedes. Yo soy Judith Gradilla y que pasen un excelente fin de semana.